Pienso que una biblioteca define a la persona que la posee. Sin embargo, mi biblioteca, más que definirme, cuenta toda mi historia. Muy buenas tardes, noches o días, dependiendo del maravilloso lugar en el que te encuentres. Mi nombre es Carol Dayana Donado Castillo, tengo 16 años y por aquí y en mis redes comparto acerca de mi adolescencia y de temas en general que nos pueden ayudar a comprender muchísimo mejor esta etapa. Lo comparto desde mi historia, desde mi experiencia, para que así podamos comprendernos mejor y convertir nuestra rebeldía en un motor muy grande. Hoy en específico vamos a estar hablando de un tema muy interesante, un tema que me apasiona, un tema que me emociona, porque es de amor y odios, literalmente, aunque no me gusta la palabra odio, así es un tema que, Dios mío, siempre me ha tocado, desde que fui muy pequeña me tocó, y bueno, más que historia, porque también se les voy a contar, les quiero comentar cómo fue que transformé mi odio hacia la literatura en un amor profundo y en una admiración sobre todo. Entonces, para iniciar, definamos como siempre qué es la literatura y bueno, en general, qué son las letras. La literatura es el arte de la expresión verbal. Esto de verdad que me parece algo precioso y en estos días escuchaba a alguien en un video que decía precisamente esto, de que la literatura es volver las palabras arte, es que sea una experiencia sentimental que te haga sentir. Esto evidentemente lo pienso y lo siento y lo creo cierto hace poco, realmente muy poco, más o menos yo creo que unos 7 u 8 meses, porque a mí no me gustaban los libros. Como ya les conté pues al principio del video, yo tenía un tema de amor y odios con este tema. Y básicamente, rápidamente les cuento la historia. Yo crecí en un hogar de escasos recursos, mi mamá era del campo, se fue a la ciudad, empezó como empleada del servicio. El caso es que ella, cuando me crió a mí, era madre soltera. En ese momento yo tenía 3 años aproximadamente cuando ella se separa. Y yo crezco en un entorno donde esta mujer era autodidacta y estudiaba muchísimo, leía un montón, pero porque ella misma se obligaba. A ella no le gustaba leer realmente, es el momento en que ella no se lee un libro completo, no es de ese tipo de personas. Sin embargo, siempre hubieron libros en mi casa. Había, y esta es una historia que yo les he contado en Instagram, que es hermosa, ella no tenía dinero para comprar libros, evidentemente. Actualmente yo creo que sí, de alguna u otra forma, la literatura puede ser un lujo. Sin embargo, hoy hay muchas opciones y ella veía este tipo de opciones. Y es que ella trabajaba en una droguería con mi papá y cambiaba jabones de baño por revistas de National Geographic. National Geographic, pues por aquí te dejo una carátula, es una revista muy chévere. Y ella, ¿por qué las cambiaba? Porque eran revistas usadas que una persona vendía, pero pues ella no tenía dinero, entonces ¿qué hacía? Las cambiaba por jabón de baño que sí tenía en la droguería en ese momento. Entonces así inicia la historia. Esta mujer se pegó la endeudada, que también conté esta historia en Instagram, por comprar 2 enciclopedias. No recuerdo exactamente cuánto fue, pero era como un salario mínimo y pues eso era lo de todo un mes, y se pegó la endeudada por comprarnos 2 enciclopedias. Una de inglés, una de cuentos, perdón, 3. Una de inglés, una de cuentos y una de Discovery, perdón, donde hablaban de temas en general. Pues era una enciclopedia así de gruesa. Entonces yo crezco en un entorno muy literario en ese sentido. No de novelas, no de libros, no de poesía, no, sino de este tipo de conocimiento realmente. Yo inicio mi camino en la literatura por el conocimiento. No fue por las novelas, no fue por la poesía, no fueron por los cuentos, no. Fue por el conocimiento. Entonces yo veía esos libros, de vez en cuando los leía, mi mamá me ponía a hacer resúmenes porque yo pues no teníamos televisión realmente. Sí hubo, pero no mucho por precisamente el dinero, ni tampoco celulares, ni nada de esto. Y es muy chistoso porque yo crecí en una época donde ya eso era normal. O sea, todas mis compañeras tenían celular, tenían computador, pues yo no. O sea, sí teníamos un computador, pero era para trabajo y se lo obligaron a comprar. Entonces fueron cosas que yo no tuve como muy presentes. Imagínense que para mí PowerPoint, Word y Excel eran mis juegos. Mi mamá siempre nos dijo que no, que esos eran juegos, entonces yo aprendí a usar Word, Excel y PowerPoint como juegos. Yo hacía dibujos de PowerPoint, hacía diapositivas y nunca sabía que realmente estos no eran videojuegos. Porque como les comento, yo crecí en una era digital donde esto era normal, pero pues yo no lo tenía. Y en cambio de esto, mi mamá lo que hacía era decirnos que cogiéramos la enciclopedia, que cogiéramos los libros e hiciéramos resúmenes escritos. Entonces yo acababa mis tareas normales y me ponía a hacer eso.
En ese entorno crezco yo hasta mis 8 años más o menos. Cuando ya empiezo a tener como más conciencia, pues a esa edad ya yo sabía, tenía súper claro que quería ser médica, cardióloga o neuróloga. Entonces, mi mamá en ese deseo de que conociéramos, ella nunca ha sido de las personas de que yo le doy a mis hijos lo que nunca tuve, porque ella también creció en el campo, en un entorno muy pobre, se podría decir, sino de darles a mis hijos, darles el conocimiento que yo nunca tuve. Entonces, ella nunca ha sido como de darnos todo lo que queríamos de juguetes y este tipo de cosas, no, sino libros y conocimiento en general, que actualmente aún lo sigue haciendo. Entonces, en ese momento, ella era de las que me decía, tú quieres ser cardióloga, listo, te compramos libros de ese tema, te compramos enciclopedias de ese tema. Entonces llego yo a mis 8 años con libros de cardiología, con libros de neurología y de medicina en general, pues yo crecí en un ambiente súper farmacéutico, donde el vademecum era una biblia prácticamente en mi casa, mi mamá se lo sabía de memoria, donde ella era visitadora médica, y las visitadoras médicas que hacen van donde el médico a ofrecerle medicamentos, y ella se tenía que aprender como un guión para decírselo al médico, y yo se lo ayudaba a memorizar. O sea, ella me lo iba diciendo, yo le iba diciendo, no, esto no va así, bueno. Entonces, ese es como un breve contexto para llegar a este punto histórico de donde yo empiezo a odiar la literatura. Porque hasta este momento pues todo era normal, era como que sí, chévere, es algo parte, pues es parte de mi vida. En mi colegio hasta los 8 años nunca me obligaron a leer nada. Llegan mis 8 años, un día cualquiera, en clases, en colegio, yo escucho que un amigo menciona el libro 100 años de soledad, porque él tenía un hermano mayor en otro curso que se lo estaba leyendo. Yo, ve, qué interesante. Esto me suena como chévere. 100 años de soledad. Yo le digo, mami, ¿me puedes comprar el libro 100 años de soledad? Y ella, hija, eso no es para ti. Bueno, y yo siempre he tenido como esa característica de ser muy terca. Entonces yo le dije, no, mami, yo me lo quiero leer. Yo sé que si es para mí, yo te prometo que me lo leo. Bueno, vamos a una librería. Me compré el libro y me lo compró mi abuelita. No me lo compró mi mamá, me lo compró mi abuelita. Yo vivía con mi abuelita. Entonces, listo. Yo llego con el libro que muchos años después vuelve a mis manos y lo inicio a leer. Entonces yo cojo el libro, lo abro y les voy a leer ese fragmento porque yo leo esto y Dios mío, es como casi me salen lágrimas. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y cañabravas construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes, como huevos prehistóricos. ¿Por qué leo este fragmento como con tanta emoción o con tantos recuerdos especialmente? Porque resulta que mi mamá era muy inteligente. Entonces ya les conté la historia, yo llego a mi casa con el libro y empiezo esta partecita. Yo lo sigo leyendo y no me gustó, evidentemente, no era para mi edad, no era un tema que yo fuese a entender realmente, era muy pequeña como para que me gustase ese libro, no era de mi interés en ese momento. A los 2 días lo dejo por ahí, lo guardo en la biblioteca y ya. Y mi mamá se da cuenta de que yo ya no tengo el libro porque yo tengo algo y es que soy muy intensa. Entonces, si a mí realmente me gustase el libro, yo todo el día estaría sentada leyéndola y en cualquier momento aprovecharía para cogerlo y leerlo. Y esa es mi personalidad. Yo soy como, por ejemplo, con el tejido, yo cojo y mejor dicho, todo un día tejiendo, todo un día pintando, todo un día leyendo. Y ella se dio cuenta de que yo no estaba así con el libro y de que no lo había vuelto a ver hace varios días y me pregunta, Carol, ¿qué pasó con el libro? ¿Por qué ya no lo estás leyendo? Y yo, no, mami, es que ya no me gustó y pues ya no lo quiero leer. Entonces ahí sale lo castillo o lo Ortiz que tiene esta mujer y me dice, mire, usted me hizo comprar este libro. Usted muy tercamente me dijo que sí se lo iba a leer, ahora se lo termina. Y ahí me ven a mí, 4 años leyendo este librito. Entonces, esta fue mi trauma literario, literalmente, porque era una cosa impresionante y mi mamá, como les digo, es muy inteligente, me dijo, y mire, usted puede que no se lo lea, pero que me diga que sí. Entonces, ¿qué va a hacer? Me va a hacer un resumen escrito. A mis 8 años, ¿no? ¿Y qué pasa? Que yo empezaba a leer el libro con tanto desinterés, con tan poca gana, que se me olvidaba a las 2 páginas lo que había leído. Y yo decía, pero tengo que hacer un resumen escrito, entonces no se me puede olvidar. Por eso es que me demoré tanto, porque tenía que volver a empezarlo y empezarlo y empezarlo y empezarlo, porque no lograba memorizar o bueno, no lograba retener lo que leía. Entonces,
4 años después, cuando yo logro terminar este libro, ya yo digo, no más, en mi vida vuelvo yo a tocar un libro. Y así es, no volví a leer. No volví a leer, pues como no me obligaban en el colegio, yo jamás volví a pedir un libro en mi casa, jamás. Aparte de los de neurología que tenía por ahí, pero pues no los veía mucho. Y yo empecé a odiar la literatura, o sea, yo de verdad decía, no, es que si todos los libros son así, si Gabriel García Márquez ganó un premio Nobel, o sea, si él es uno de los mejores escritores, imagínense los demás, pensaba yo. Entonces yo, no, y no, y no. Hasta que muchos años después, así como en 100 años de soledad, un psicólogo le recomienda a mi mamá este libro que ustedes ven aquí, Padre Rico, Padre Pobre, un libro muy controversial. Bueno, el punto es que se lo recomienda y se lo manda en audiolibro. Y mi mamá en esa época era de las mujeres, o todavía lo hace, que pone un audio de fondo, pero en ese momento pues de crecimiento personal, ahora también un poco. Y bueno, ella ponía este audiolibro y yo lo escuchaba y yo, eso suena como interesante. A mí el tema de las finanzas siempre me ha encantado. Y bueno, yo dije, bueno, escuchémoslo, jamás leer. Yo dije, no, no lo voy a leer, lo voy a escuchar, le voy a dar la oportunidad de escucharlo, pero no de leerlo, no me vuelvo a embalar en el mismo tema, ya yo había aprendido. Entonces, listo, lo empiezo a escuchar y yo, wow, qué libro tan interesante. Y a mí me gustó el libro. Realmente, soy sincera, a mí me gustó el libro. Y hacía los ejercicios, este libro tiene ejercicios, bueno, todo el tema de presupuesto, yo con 500 pesos en la mano hacía mi tema de presupuesto, bueno, 500 pesos colombianos, y bueno, me enamoré del libro, yo dije, ve, pero hay otros libros, yo decía, wow, aparte del Vademecum y de 100 años de soledad, hay libros chéveres como este, y empiezo a cogerle el hilo, pero nada mayor. Pasan mucho tiempo, ya llego aquí a Jardín, eso fue 2021, pasa ese año también, 2022. 2023, llegamos a este año y yo realmente en todo ese tiempo estudiaba mucho, pero por videos y alguno que otro libro, pero no me lo terminaba realmente. Fueron muy pocos los libros que yo me leí en esa época, como unos 3 más o menos, por mucho, que pasaron pues casi que 10 años más o menos, no menos, como 8, 9 años. Y bueno, llego aquí a Jardín, ya 2021 llegamos, pero hubo un punto en específico y fue agosto del año 2023. Por eso les digo que fue hace muy poco. Yo llego a Jardín en mayo del 2023, inicio en un proyecto que ya pues los que me siguen hace un tiempo lo conocen, que es el Museo de las Plantas. Y bueno, allí yo empiezo a conocer muchas personas, empiezo a empaparme de los eventos de Jardín, conozco un evento en específico de poesía, empiezo a conocer personas. Y voy a este evento de poesía que es lo que realmente marcó mi antes y mi después en el tema de la literatura. Este evento de poesía, ¿de qué trataba? Trataba de que leen poemas, una mujer hermosa que quiero muchísimo, que se las recomiendo, está en YouTube también, aquí abajo les voy a dejar el canal de YouTube para que la vayan a seguir. Y ella lee poemas de una persona en específico y todos en el, pues como un club se podría decir, o bueno, en la reunión, hablan acerca del poema, de cómo lo interpretan, de qué opinan, y yo empiezo a cambiar mi perspectiva, y yo creo que ese es como el segundo punto del video para no hacerlo tan largo. Empiezo a cambiar mi perspectiva y yo digo, ok, o sea, como un texto, un solo texto, une a tantas personas. O sea, era impresionante para mí ver a 10 personas hablando de un texto, interpretándolo de maneras tan distintas y haciendo una conversación tan bella, tan hermosa alrededor de un texto. Yo dije, wow, la palabra, las letras y la literatura va mucho más allá de simplemente unas páginas escritas. Va mucho más allá de este libro que no me gustó. Va mucho, mucho, mucho más allá. Y bueno, eso no lo entendí a la primera. Yo creo que realmente fue un milagro que asistiera a este evento, porque como les dije, a mí no me llamaba la atención este tema, ni aún así gustándome el libro Padre Rico, Padre Pobre, no, aún así no me interesaba. Yo voy a este evento como por despache, como dicen aquí, yo llego, me presento, bueno, escucho y yo, eso es posible, o sea, de verdad la literatura puede ser así. Pues lo digo desde una perspectiva adolescente porque compréndanme, yo era muy ignorante en este tema, aún soy muy ignorante en el tema, sin embargo yo me doy la oportunidad de seguir yendo. Era los viernes. Cada viernes me veían ahí sentada escuchando a estas personas hablar acerca de poemas, de poesía.
Luego se traslada al lugar donde yo estaba colaborando, que era el Museo de las Plantas. Lo siguen haciendo, yo me sigo involucrando, pero además de solo escuchar poesía, yo empecé a leer novelas porque entré a un libro que también está, a un club, perdón, que también está aquí en Jardín, y es el Club de Mujeres, un club de mujeres que leen libros. Entonces por aquí pasó Gaia, les voy a mostrar qué pasó con su colita. Aquí esta es una de mis gatitas. Y bueno, ingreso a este club y empiezo a leer novelas, que es lo que se lee normalmente. Y yo digo, ok, o sea, también hay historias distintas a la de este libro que no me gustó, escritas por mujeres, y yo me empiezo a apasionar por este tema. O sea, yo decía, es increíble que yo me haya estado perdiendo de esto toda mi vida, simplemente por creer que la literatura era algo malo. Y una vez un amigo no lo dijo respecto a la literatura, pero se puede aplicar también, lo dijo respecto a la filosofía, y decía, es que la filosofía mal enseñada, o sea, te rebota, la odias literalmente, y así me pasó a mí. La literatura mal mostrada o mal enseñada te va a rebotar sí o sí, y cualquier tema en general mal enseñado te va a rebotar. Entonces, cuando yo me doy cuenta de esto, digo, wow, los libros son muy interesantes. Y bueno, hay otro punto dentro de esta historia que no conté, y es que en todo este tema del crecimiento personal en el que yo me movía, habían los libros pues de autoayuda, de crecimiento personal, que me parecían interesantes también, como estas historias, estos libros taller, se podría decir de alguna manera, que eran chéveres, pero como que no eran este punto que me hizo a mí reflexionar acerca de que la literatura va más allá de un taller escrito, que puede ser un libro de crecimiento personal, de una autobiografía que me parece hermoso, sino que no simplemente es el autor, no simplemente es el taller, no simplemente es el tema, va mucho más allá, trasciende estas páginas o esta persona. Y ahora vamos a seguir con este punto de qué hice y qué puedes hacer tú también para darle un cambio de perspectiva a la literatura, y como adolescentes iniciar a incluirlas, porque nos puede ayudar mucho. ¿Cómo incursioné en la literatura y cómo te recomiendo, o cómo, bueno, lo puedes realizar? Aquí ya lo he contado un poco a lo largo de la historia, pero como que lo voy a condensar más para que sea más claro. El primer punto y el principal fue que inicié a ir con amigos a este tipo de lugares. En realidad me inicié a juntar de personas que veían la literatura distinta, y eso me hizo cambiar mi perspectiva. Esto como primer punto. Y adicional a esto es como que no solo fue el hecho de ir a eventos e ir con amigos, sino de cuestionarme mi creencia acerca de la literatura, de decir, ¿realmente esto es cierto o lo estoy creyendo porque tuve una mala experiencia? Ya luego, el segundo punto que yo creo que me ayudó muchísimo fue no iniciar con libros muy densos o con textos muy grandes, sino con poesía, que fue lo que les comenté, y no leída, sino interpretada por otras personas, porque yo en esos eventos parecía un fantasma. Yo nunca decía nada, solo me reía, calladita estaba yo ahí, y realmente fue muy chévere porque yo dije, ok, empiezo a leer estos textos cortos antes de llegar al evento. Como publicaban la invitación, pues yo veía el poeta o la poeta y buscaba algún poema y lo leía, y yo, ve, qué bonito. Entonces así fue como yo inicié nuevamente, entonces con pequeños fragmentos cortos, y con el tema ya de libros más extensos, que eran los de crecimiento personal que leía, me ayudaban muchísimo porque cambiaba cosas dentro de mis hábitos, dentro de mi ser. Entonces esos fueron como los dos ámbitos. Primero fue el crecimiento personal y la autoayuda, y luego ya vino este tema de la poesía, que eran textos cortos, que eran más concisos, pero aquí hay un punto, y es que la poesía puede llegar a ser difícil, y yo creo que es difícil porque son otras maneras de decir las cosas, y en ocasiones hay palabras, hay expresiones, hay metáforas que no vamos a comprender, y esto es muy normal porque no estamos acostumbrados a este tipo de escritura. Sin embargo, poco a poco lo fui entendiendo y me fui enamorando de ella. Entonces estas fueron mis dos formas de iniciar en este mundo. Por un lado, libros de crecimiento personal que eran súper fáciles, súper sencillos, aplicaba lo que decía en el libro, que me parece muy interesante también. Y por el otro, una manera más artística de llegar a ella, que fue la poesía con textos cortos y muy muy bellos. Tercer punto, inicié a asistir a clubes de lectura, no solo presencial sino virtual también. Entonces, al ir a clubes de lectura era lo mismo que sucedía en este evento de poesía. Muchas mujeres o muchas personas nos reuníamos a hablar de un libro y a dar nuestras perspectivas. Entonces ahí fue cuando yo me di cuenta, wow, realmente esto nos muestra partes de nosotros. Y voy a abrir aquí un paréntesis para hacer una reflexión, y es que
los escritos en sí nos pueden ayudar mucho a comprender al otro, a comprender a la otra persona, su perspectiva, su punto de vista acerca de este tema y a comprendernos a nosotros. ¿Por qué? Porque cuando yo leo un texto, cuando yo leo cualquier cosa, puede ser en redes también que nos pasa, y no estoy de acuerdo, o sí estoy de acuerdo, es como que, ok, ¿y yo por qué no estoy de acuerdo con esto? ¿O por qué sí estoy de acuerdo con esto? ¿Qué creencias o qué cosas tengo yo dentro de mí para que no esté de acuerdo con esto? Si algo me incomoda de lo que leo, y en México dicen una frase que me gusta muchísimo y es: lo que te choca te checa. Y es cierto, algo que te confronte es porque hay algo ahí. Entonces, como adolescentes es muy interesante porque esto nos ayuda a formar nuestro criterio, de decir, no concuerdo con este texto por esto, esto y esto, o por qué no concuerdo con este texto. Este cuestionamiento es muy interesante, y dentro de los clubs se hace muchísimo, porque como ya no solo es la tuya, sino la de muchas otras personas que están ahí compartiendo ideas. Entonces este es el segundo punto que yo creo que ayuda muchísimo, porque es más allá de sentarte y aburrirte, literalmente, que es lo que me pasaba al leer un libro, es compartir con otros, es escuchar historias de vida. Y yo realmente creo que en estos clubs el libro es la excusa. ¿En qué sentido? En que se forman relaciones, y de hecho hay una chica que está haciendo una investigación acerca de este tema, de cómo en específico las mujeres tejen, hilan relaciones por medio de la literatura. Entonces es muy bonito ver cómo esto nos une de alguna u otra forma a través de un libro que va, como digo, como ya lo he dicho a través de todo este video, va mucho más allá de las letras, va mucho más allá de las páginas, y nos puede llevar incluso a conocer personas que nos pueden apoyar muchísimo, que se convierten en amigos, casi que en familia. Luego, otro punto muy importante: empecé a leer libros que me interesaban. Esto es obvio, esto es cliché, esto puede ser lo que sea, pero libros cortos e interesantes. Esta fue mi técnica. Entonces, cuando yo empecé a leer, yo dije, listo, pero voy a empezar por algo que me guste, por algo que me llame la atención. Entonces ahí yo empecé con medicina, luego con crecimiento personal, porque estaban muchos cambios en mi vida, y ya yo, ve, qué interesante. Ya luego llegó la poesía porque me empecé a interesar por el arte. Entonces, como la literatura es una forma de arte, yo dije, veamos esta forma de arte. Y las autobiografías también era algo que me interesaba mucho. Por ejemplo, recuerdo que en una ocasión compré el de Michelle Obama, en otra compré la de cuentos para... ¿Cómo era? Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. Este fue un libro que me encantó mucho. Compré el 1, 2 y el diario. Entonces, por esto les decía lo del principio. Una biblioteca creo que define mucho a una persona, pero la mía, más que definirme, cuenta mi historia. Porque tengo libros desde que empecé a leer hasta ya ahora que estoy con otros temas, y he atravesado todo este punto de ir desde cuentos para niños, luego crecimiento personal, ahora estoy con poesía, con novelas. O sea, hay de todo, y es muy interesante verla porque yo digo, wow, ¿qué opino de este libro ahora? ¿Y qué opinaba hace 3 años? ¿Qué opinaba hace 4 años? ¿Qué opino de este libro ahora? ¿Y qué opinaré en unos años? Entonces es muy interesante este tema, y de iniciar a leer textos que te gusten en general, no solo lo que te ponen en el colegio, sino que de verdad te agrade. Ahora te quiero comentar otros aspectos que también tuve en cuenta, que no van tanto como relacionados como tal con libros o con literatura, pero que sí influyen. El primero de ellos, y es que yo en el año 2020 tomé un curso junto con mi unión con un chico que hablaba de lectura consciente, de lectura rápida. Y bueno, en general de este taller lo que yo más recuerdo es no leer en la cama. Nosotros cometemos un error, y es leer en la cama. Cuando nosotros leemos en la cama mentalmente está asociada con este tema de dormir, ¿no? Entonces nosotros descanso, dormir, y si nos sentamos o nos acostamos a leer, pues obviamente nos vamos a dormir, y por eso es que los libros nos parecen aburridos, porque no nos gustan. Entonces no leer en la cama fue una de las primeras cosas que yo dije, listo, a partir de que tomé este taller, que me pareció muy bueno, yo dije, no vuelvo a leer en la cama, porque si no voy a seguir en el mismo ciclo de que no me gustan los libros porque me duermo, porque me aburren, pero porque me aburren y porque me duermo, porque estoy leyendo en la cama principalmente, luego venía el tema, pero en general hay una asociación psicológica con este tema de la cama. Entonces no leer en la cama creo que fue otra cosa que también contribuyó mucho a que me empezara a cambiar ese chip de los libros. El segundo y el tercero van muy relacionados con el primero, y bueno, el segundo es el entorno ideal. Cuando yo empecé a leer, yo entonces, ¿qué hacía? Me sentaba en un escritorio para no dormirme, donde yo normalmente estudiase.
para estar activa. Ya luego empecé a ir a cafés, que ya eso es algo más chévere, más bonito, ir a leer con amigos. Esto ya era más como un parche, se podría decir, como una reunión entre amigos o en general un parche contigo misma o un encuentro contigo mismo, contigo misma. Entonces ir a leer a un café, en este caso como yo vivo en un pueblo que es muy cultural y también muy literario, es muy divertido ir a leer al parque, pues en el parque principal de este pueblo, en el atrio de la iglesia hay cafés con sombrillas, entonces es súper romántico, o bueno, yo lo veo así, salir a leer en esas sombrillas, en los balcones de algunos cafés, en algún café, esto me parece hermoso y cambiar de entorno. Nosotros normalmente cuando leemos en un cuarto y tú digas, listo, yo no tengo el presupuesto pues para irme a leer un café todos los días y es totalmente entendible y como adolescentes quizás no nos seas tan fáciles, pero sí, no sé, si lees todos los días en el cuarto, vete a leer a la sala, o si lees, por ejemplo, en el colegio, en la biblioteca, vete al patio, o en general tratemos no de tanto salir de nuestros hogares, si no nos es posible, cuando sí, perfecto, sino más bien de salir de nuestra zona de confort. Si tú lees en la cama todo el tiempo, lee en una silla, puede ser en tu mismo cuarto, pero lee en una silla. Simplemente es como cambiarle esto. Y el tercero es reforzar tu identidad. Esto lo tomo de otro taller en el que estuve. Este en específico era acerca de la procrastinación y dice que a nivel mental, cuando tú reafirmas una identidad, sigues en ella. Entonces está esta famosa frase de que con los 5 amigos que te rodees, que tú vas a ser el sexto, entonces si te rodeas con 5 alcohólicos, tú vas a ser el sexto, y así sucesivamente, es porque refuerzas tu identidad. ¿Qué pasa con esto? Son cosas, se podría decir que banales, pero que ayudan mucho. Cuando yo vi a esta chica, ella decía, por ejemplo, cuando tú vayas a hacer ejercicio, cómprate ropa de ejercicio bonita que a ti te recuerde a alguien que hace ejercicio. Entonces piensa en alguien que sea lector y mira qué características tienes y tú adóptalas. Entonces que si tienes separapáginas, yo tengo una y es con el café. O sea, para mí café es igual a estudiar o a leer o a escribir o a pintar o a cualquier cosa creativa en general o que esté relacionada con la lectura. Entonces, listo, cada que yo me tomo un café me siento a leer. Puedes hacerlo de esta forma o en general puedes hacerlo de maneras muy distintas. Esto ya es un poco más complejo, pero puedes ir buscando técnicas que tú digas, cada que yo hago esto, voy a hacer esto. Son como asociaciones. Otras personas les encanta la lluvia, entonces cuando llueva yo me voy a poner a leer. Pues obviamente no es como que esperes a que empiece a llover, pero en general son cositas así que uno puede ir asociando, como que me voy a preparar un café y luego voy a leer. O cosas en general que voy a coger un libro e inmediatamente tomo un lápiz y un papel para escribir lo que voy leyendo. O comprar estos post-its o estos marcadores, que creo que por aquí hay estos. Esos que donde marcas las hojas bonitos. Entonces todo esto nos va ayudando como a estudiar, y era una técnica que tenía mi mamá con nosotros cuando no queríamos estudiar. Nos decía, bueno, cómprense marcadores bonitos, cómprense cositas chéveres para que los motive a estudiar. Entonces, de manera general, esto es como algo que les quiero comentar. No lo hice tan denso, tan profundo en el tema de la literatura. Es como un abrebocas. Quería contar esta historia principalmente y decir que realmente podemos cambiar. Eso es algo que siempre digo en mis videos. Sí podemos cambiar, todo el tiempo podemos cambiar. Yo hice un podcast de hecho con mi hermano y con Dianita donde decíamos que somos un proceso y que cambiamos todo el tiempo. Y con este tema de la literatura yo creo que es abrirnos espacios donde digamos, listo, me voy a dar la oportunidad de... Yo creo que esta ha sido mi frase favorita dentro de la literatura. Me voy a dar la oportunidad de leer algo distinto a crecimiento personal, porque entonces en este tema yo solo leía crecimiento personal. Ahora me voy a dar algo distinto a leer solo novelas. Me voy a siempre estar buscando nuevas opciones. Ahora estoy leyendo filosofía también. Mejor dicho, ir explorando en todas las áreas y así tú puedes ir formando también un criterio. De corazón espero este video te haya aportado, te haya servido. Si tienes algún comentario me lo puedes dejar aquí abajo, en la descripción te dejo mis redes sociales. Te envío un fuerte abrazo y deseo que muy pronto estés tú contando la historia de cómo empezaste a amar los libros. Nos vemos en próximos videos.